El PSOE Aragón nos trasladan los compañeros trabajadores, a los cuales agradezco nuevamente su trabajo y la colaboración para poder realizar en óptimas condiciones este comité, que siendo las 5 de la tarde, que era cuando habíamos convocado la segunda sesión, de los 260 delegados inscritos estaban acreditados 158, por tanto un 60,77%, por tanto un porcentaje superior al que reglamentariamente se establece para poder dar en marcha el comité regional. En primer lugar, quiero preguntar si existe alguna propuesta de mesa para que rija los debates. Si nos la puedes acercar, Susana, por favor. Gracias, Susana. Pues la propuesta de mesa: presidente Alfonso Vicente Barra, vicepresidenta María José Lázaro Burillo, secretario de Palabras Eugenio Torrubia Acón, secretario de Actas Adelardo Sanchís Sánchez Serrano y secretaria de Actas Ángeles Pérez Ferrer. Si no existe ninguna otra propuesta, entiendo que se aprueba por asentimiento de los presentes. Pues en ese caso les pediría por favor a las personas que tomen posesión. Gracias. Bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Bienvenidos a este nuevo comité regional que se ha convocado con el orden del día que tenéis en vuestra convocatoria, en una situación diferente al anterior comité. Veis cómo cambia la política. El tiempo es oro, o el tiempo cambia de un día a otro, pero nadie esperábamos, o al menos yo, que en este día hoy estuviéramos como estamos. Por cierto, muy contentos, ¿eh? Espero que estemos todos muy contentos. Seguro que de esto y de muchas otras cosas nos va a hablar en su informe político nuestro secretario general, Javier Lambán, que tiene la palabra. Compañero presidente, compañeros de la mesa, compañeras y compañeros, en las últimas semanas este país ha sufrido un cataclismo político de primera magnitud y, como ha ocurrido siempre en España desde hace 130 años, en el centro de ese cataclismo ha estado el Partido Socialista, en el centro y, como siempre, desde hace 130 años, para bien. Me permitiréis que empiece este informe político no hablando del cataclismo, sino hablando de la situación política de la Comunidad Autónoma de Aragón, que es aquello de lo que somos directamente competentes y aquello en lo que tenemos más capacidad de influencia o de determinación. Llegamos a el mes de junio del año 2018, a un año de las elecciones municipales y autonómicas, en una situación que yo definiría como muy favorable para nuestros intereses políticos, para nuestros intereses electorales, que, como siempre, tratamos que coincidan con los intereses generales de la Comunidad Autónoma de Aragón. Venimos reproduciendo hasta la saciedad, porque eso no era algo que esperaba la derecha, ni los medios de comunicación, ni ninguno de los actores que hacen pronósticos respecto al futuro. Llegamos a esta situación con unos datos económicos absolutamente esperanzadores. Supimos, y nos alegró, que en el año 2017 la Comunidad Autónoma de Aragón fue la que más creció en España, la que lideró el crecimiento económico en España. Y acabamos de saber,
a través de todos los pronósticos fiables de los que disponemos, del CEPREDE, de la IREF y otros, que en el año 2018 vamos camino también de ser la comunidad autónoma de España que más va a crecer, la comunidad autónoma de España que va a liderar el crecimiento. Yo no digo que eso sea mérito exclusivo del Gobierno, eso sería una presunción por mi parte absolutamente inadmisible. El crecimiento se produce por el compromiso, por la audacia, por el talento de nuestras empresas, que son las que invierten y las que crean empleo, pero sí tendré que atribuirle al Gobierno algún mérito, toda vez que cuando gobernaba la derecha en Aragón íbamos a la cola en el crecimiento y gobernando nosotros lideramos el crecimiento. Lógicamente, liderar el crecimiento significa también liderar la creación de empleo. Solo una cifra. Desde julio de 2015, cuando nosotros llegamos al Gobierno, el desempleo en Aragón se ha reducido en un 30%. Somos la comunidad autónoma donde más ha descendido el paro, mientras que la media española se sitúa en el 19%. O por daros más datos, lideramos las exportaciones, lideramos el consumo, lideramos el índice de producción industrial, porque todos son datos, todos son cifras que a la definitiva confluyen en las más importantes, que son las primeras a las que me he referido, el crecimiento y el empleo. Y además todo eso se traduce en la medida de cuál es la confianza que los empresarios aragoneses tienen en el futuro. Y también en ese sentido los empresarios aragoneses con un Gobierno socialista confían en el futuro más que sus congéneres de todo el resto del Estado español. Y además, porque el Gobierno socialista de Aragón se ha empeñado en ello, el clima social es óptimo. Hemos tenido siempre claro que el diálogo social, la búsqueda de acuerdos en la mesa donde se sientan patronal, sindicatos y Gobierno, era un instrumento fundamental para generar confianza y para atraer inversiones. Pues bien, esa mesa ha surtido resultados absolutamente magníficos. Y hoy podemos presumir de esas cifras a las que me acabo de referir, que nadie esperaba de un Gobierno socialista apoyado por Podemos, por Chunta y por Izquierda Unida. En ese sentido, compañeras y compañeros, creo sinceramente que nos hemos ganado la confianza de un sector tan importante como la sociedad aragonesa, como son los empresarios, como son los generadores de desarrollo, como son los generadores de empleo, y lo hemos hecho de la mano de nuestros aliados naturales como socialdemócratas que somos, que son los sindicatos, que es la Unión General de Trabajadores, nuestro sindicato hermano, y que es Comisiones Obreras, que no tiene con nosotros la relación histórica de la UGT, pero que en este momento también consideramos sindicato hermano. Pero para un socialista, para un socialdemócrata como lo somos nosotros, presumir de datos económicos, presumir de crecimiento, presumir de empleo, presumir de índice de producción industrial, no nos convalidaría como tales socialdemócratas si a continuación no pudiéramos estar en disposición de afirmar con mucho orgullo que este Gobierno que yo presido desde julio del año 2015, desde esa fecha ha incrementado la inversión en educación, en sanidad y en políticas sociales en un 25%. Siendo la comunidad autónoma de España que más ha incrementado la inversión social. Por tanto, la comunidad autónoma de España que más ha sido capaz de reconstruir los servicios públicos y todos los derechos ciudadanos asociados a esos derechos y a esos servicios públicos. Y eso es, compañeras y compañeros, lo que fundamentalmente nos tiene que llenar de orgullo. Por tanto, a un año de las elecciones municipales y autonómicas, estamos en disposición de preparar esas elecciones
no para disputárselas a nadie en condiciones de inferioridad, sino para disputárselas a todos en condiciones de poder afirmar ante todos vosotros que, siendo ahora mismo la primera fuerza política de la comunidad, tal como indican los sondeos, si hacemos bien las cosas en los próximos 12 meses, esa diferencia que ya indican los sondeos entre el Partido Socialista y el resto de las fuerzas políticas se incrementará notablemente. Y ese esfuerzo no le corresponde en exclusiva al Gobierno, y yo me atrevería a decir que ni siquiera de manera más preponderante al Gobierno, sino a todas las administraciones, a todos los espacios institucionales donde estamos presentes los socialistas, porque yo no ignoro, compañeras y compañeros, y desde luego mi origen político no me lo podría permitir, que seguramente la raíz donde se explica el éxito de los socialistas, donde se explica que en este momento podamos afirmar con rotundidad que somos la primera fuerza política de la comunidad, es en los ayuntamientos. Es a través de la acción de nuestros alcaldes, de nuestros concejales, de nuestros presidentes comarcales y de nuestros presidentes de diputaciones provinciales. Compañeras y compañeros, por tanto, estamos en esa situación, estamos en esa disposición, pero además, a un año de las elecciones, estamos también en disposición de decirle a toda la sociedad aragonesa y de deciros ahora yo en este comité regional que en el año que queda de gestión tenemos proyectos, tenemos fuelle político e institucional suficiente como para seguir avanzando de manera nítida y de manera sustancial respecto a lo que ya hemos conseguido. Por referirme a algunos hitos fundamentales y que son los que más concitan la atención de la opinión pública, os diré que en este mismo mes se licitará el Hospital de Teruel, que era uno de nuestros principales compromisos electorales, junto con la licitación y puesta en marcha del Hospital de Alcañiz, y que vamos a llegar a las elecciones con el orgullo de haber cumplido ese compromiso que adquirimos con los ciudadanos del Bajo Aragón, con los ciudadanos de Teruel. Tenía Aragón una asignatura pendiente con el mundo de la universidad, y esa asignatura pendiente la vamos a aprobar, si me permitís, una calificación modesta con notable, porque en el mes de septiembre empezarán las obras de remodelación de la Facultad de Filosofía y Letras, que era una especie de piedra de toque respecto a la atención, a la prioridad que los gobiernos autonómicos le destinaban a la universidad. Estamos a punto de aprobar en el Parlamento la Ley de Ciencia y estamos a punto también de aprobar una medida que creo que a los jóvenes de nuestra comunidad autónoma les ha impactado ya de manera muy formidable. Me refiero a la gratuidad de la mitad de las matrículas de todos aquellos alumnos que aprueben la mitad de los créditos en el año anterior. Hay quien nos ha criticado que eso, desde el punto de vista de la progresividad, no era una medida acertada, pero he de deciros que los socialdemócratas no solo atendemos a la progresividad en cuanto a las ayudas y en cuanto a las atenciones, teniendo en cuenta el origen familiar y teniendo en cuenta la renta de las familias. También atendemos a algo absolutamente consustancial con nosotros, que es la meritocracia, que es estimular el esfuerzo, es estimular el trabajo, es estimular la capacidad de superación de cada individuo, de cada hombre o cada mujer. Y, por tanto, hemos entendido que, independientemente del nivel de la renta, por esa meritocracia que es consustancial con la socialdemocracia, debíamos plantear esa bonificación sobre las matrículas, independientemente de cuál será la situación de renta del padre, la madre o la familia del universitario en cuestión. Estamos pendientes de aprobar leyes muy importantes, como la Ley de Memoria Democrática, tan consustancial como lo
ha sido para el proyecto socialista en los últimos años la recuperación de nuestra historia, estamos, en definitiva, compañeras y compañeros, en el umbral de la aprobación de leyes importantísimas para el futuro, como la Ley de Igualdad. Estamos, en definitiva, en el umbral de culminar un proyecto político que empezó en el verano del año 2015 con un pacto con las fuerzas de la izquierda y que va a terminar en la primavera del año 2019 con la satisfacción del deber cumplido y con la posibilidad de comparecer airosos ante la opinión pública aragonesa, ante los ciudadanos, diciéndoles que aquello que les dijimos que haríamos si gobernábamos lo hemos hecho, lo cual siempre para un gobernante, para un partido político, es el mejor aval para que lo que les proponemos que vamos a hacer en el futuro sea creíble y eso se traduzca en apoyo social y eso se traduzca en apoyo electoral. Me referiré a continuación a los problemas que de manera inevitable, sabíamos que sería inevitable, se están produciendo con nuestros aliados de la izquierda, con los aliados que hicieron posible mi investidura como presidente del Gobierno y que hicieron posible, por tanto, la existencia de este magnífico Gobierno que tengo el privilegio de presidir. Hoy mismo se ha suscitado el debate sobre el impuesto de sucesiones, en el que Podemos y otras fuerzas de la izquierda tratan de situarnos en posiciones conservadoras, tratan de situarnos como una fuerza política que viene a traicionar, que viene a incumplir sus compromisos con la izquierda natural. He de deciros que nada más lejos de la realidad. El impuesto de sucesiones, compañeras y compañeros, es uno de los impuestos más justos que existen en la cesta tributaria española, uno de los impuestos más justos que existen en el elenco fiscal español. Pocos impuestos son más justos. Lo cierto es que es un impuesto que, como dice Eduardo Vandrés, ni siquiera tiene un origen socialdemócrata, tiene un origen absolutamente liberal, de los liberales de finales del siglo XVIII, que trata, en definitiva, de gravar la herencia a partir de la concepción de que el individuo debe partir en su vida profesional, en su vida y en su biografía, sin depender de lo que ha heredado y dependiendo exclusivamente de sus méritos y de su capacidad. Es un impuesto, por tanto, absolutamente justo, pero que en los últimos años ha conocido en España una evolución que a mí me parece absolutamente antiejemplar, por decirlo de alguna forma. En la conferencia de presidentes del año 2017, todos los presidentes autonómicos nos comprometimos a intentar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera armonizar ese impuesto, para que los españoles residieran en la comunidad autónoma que residieran, pagaran aproximadamente lo mismo, los ricos, los medianos y los pobres. Pues bien, en un momento determinado, algunas comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, concretamente Andalucía y Extremadura, decidieron, rompiendo ese compromiso, reducir el impuesto de sucesiones a su mínima expresión, con lo cual la comunidad autónoma de Aragón quedó, como se dice vulgarmente, colgada de la brocha como la comunidad autónoma donde los ciudadanos más pagaban por heredar. Y yo entendí desde el primer momento que era una situación injusta y que era una situación que había que corregir, no porque el impuesto sea injusto, sino porque es injusto que aquí se pague más que en otras comunidades autónomas. Había que corregir el impuesto y había que buscar armonizarlo, no suprimirlo, armonizarlo con el resto de las comunidades autónomas. Planteamos desde el Gobierno esa iniciativa. Nuestros socios de la izquierda la rechazaron y como yo, como presidente del Gobierno de Aragón, no podía asumir que en Aragón por heredar se pagara más que en el resto de España, entendí que era perfectamente legítimo que buscara aliados parlamentarios en otro espectro del Parlamento
que buscara aliados parlamentarios, si era necesario, en la derecha, para reconducir ese impuesto, no para suprimirlo, sino para equipararlo a lo que pagan el resto de los españoles por heredar. Lo hicimos con Ciudadanos, que fue la primera fuerza política que entendió nuestro planteamiento y que se mostró dispuesta a pactar una armonización, pero como Ciudadanos y nosotros sumamos apenas 23 diputados, entendimos que ante la negativa de Podemos, que de una forma absolutamente equivocada se niega a armonizar el impuesto, Podemos apuesta porque en Aragón se pague más por heredar que en el resto de las comunidades autónomas. Ante la negativa de Podemos, tuvimos que buscar otro tipo de aliados parlamentarios, insisto, no para suprimir el impuesto, sino para armonizarlo con el resto de las comunidades autónomas españolas. Y era absolutamente imprescindible entenderse en este asunto en concreto con el Partido Popular, que es lo que desde el Parlamento los compañeros de las Cortes y el compañero consejero de Hacienda han hecho en las últimas fechas para conseguir un acuerdo que se ha hecho público hoy mismo. Insisto, no es renunciar a la progresividad fiscal que como socialistas hemos de imprimirles a todas las figuras tributarias. Es simplemente conseguir algo tan justo como que en Aragón no se pague más por heredar que en el resto de España. Y si Podemos, de una forma absolutamente errónea y equivocada, se niega a alcanzar un acuerdo para conseguir ese legítimo y justo fin, entiendo que es legítimo y justo por nuestra parte buscar acuerdos, buscar alianzas con otras fuerzas políticas, que, por cierto, como consecuencia de todo ello, harán posible que en Aragón, en los próximos tiempos, se pague por heredar exactamente lo mismo que en el resto de España. Ojalá, dentro de poco, en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera, consigamos todas las comunidades autónomas ponernos de acuerdo. Y, desde luego, el impuesto de sucesiones es un impuesto a mantener. Pero yo, y perdonad que sea tan reincidente, como presidente del Gobierno de Aragón, no admitiré nunca discriminaciones fiscales entre nuestra comunidad y el resto de las comunidades autónomas. Hay otro impuesto que también ha sido objeto de controversia en los últimos tiempos, que es el impuesto de contaminación de las aguas. Es un impuesto, compañeras y compañeros, fundamentalmente correcto. En Zaragoza se paga un impuesto de contaminación de las aguas dedicado a través de la solidaridad, hacer posible que se pueda depurar en el resto del territorio, porque la mayor parte de los municipios del resto del territorio por sí mismos no podrían sufragar, no podrían financiar la depuración de sus aguas. CEC, en el Ayuntamiento de Zaragoza, entre el sinfín de despropósitos que está cometiendo desde el equipo de Gobierno, incurrió en uno que, desde el punto de vista de la izquierda, me parece absolutamente letal. Yo diría que pecaminoso, insoportable. CEC, haciendo alarde de un populismo totalmente insoportable, decidió hacer política con los impuestos y decidió levantar a la población contra un impuesto, el de impuesto de contaminación de las aguas, que el propio Justicia de Aragón ha dicho que es perfectamente legítimo. No obstante, nosotros, desde el Gobierno de Aragón, desde el Grupo Parlamentario Socialista, acordamos con Podemos, en los prolegómenos del presupuesto del año 2018, pactar una reforma de ese impuesto. Y nuestra disposición ha sido absoluta para alcanzar un acuerdo en ese sentido. Pues bien, tengo la impresión, y ojalá me equivoque en este pronóstico, que ni Podemos ni CEC, que en esto andan absolutamente aliados y absolutamente compenetrados, tienen la más mínima intención de llegar a un acuerdo sobre la reforma del impuesto de contaminación de las aguas, porque ellos, en un planteamiento populista de libro, entienden que levantar a los ciudadanos contra un impuesto les produce réditos electorales y eso lo quieren llevar hasta las elecciones mismas. Ojalá me equivoque, pero eso es justamente la visión que yo tengo del problema en este sentido. ¿Quiere decir esto, compañeras y compañeros,
que el Gobierno esté escorando hacia la derecha o que esté aproximándose a alianzas con otro tipo de fuerzas políticas? Rotundamente no, en absoluto. El Gobierno socialista de Aragón está situado donde está, en la izquierda, en una izquierda socialdemócrata en la que militamos desde hace muchos años, en una izquierda socialdemócrata que no es populista ni frente populista, en una izquierda socialdemócrata que defiende la economía social de mercado, que defiende el estado del bienestar, que defiende la Constitución del 78 y que es profundamente europeísta, que demuestra cuando gobierna que apuesta por la igualdad, como lo hemos hecho nosotros, incrementando sustancialmente los servicios públicos, incrementando los derechos, aumentando en un 25%, como os decía antes, las dotaciones presupuestarias de educación, de sanidad y de políticas sociales. Por tanto, nuestra apuesta sigue siendo exactamente la misma que ha sido siempre. Y tan es así, compañeras y compañeros, que a Podemos y a Izquierda Unida les hemos hecho un emplazamiento rotundo en las Cortes de Aragón a través de los medios de comunicación, y se lo vuelvo a hacer hoy en este comité regional, para que sin más dilación nos sentemos a negociar un presupuesto para el año 2019 exclusivamente las fuerzas de la izquierda, un presupuesto que, con toda seguridad, si ellos se avienen a negociarlo, supondrá un avance sustancial en inversión social, en educación, en sanidad, en políticas sociales. No hemos retrocedido un centímetro respecto a nuestras posiciones de izquierda. No solo aspiramos a liderar la política en Aragón, aspiramos y tenemos lograda la posición para liderar las políticas de izquierda. Y bien lo demuestra el hecho, compañeras y compañeros, de que en una ley que afecta al corazón del estado del bienestar, tal como nosotros lo entendemos, la ley de renta social básica, estemos bloqueados desde hace 3 años. Este Gobierno, el Gobierno que yo presido, se comprometió ante los ciudadanos a llevar al Parlamento una ley de renta social básica que permitiera a las familias más perjudicadas por la crisis en nuestra comunidad conseguir algún tipo de ingreso mientras lograba sobrevivir a través del ingreso más normal, el ingreso más legítimo, que es el que procede del trabajo. Hay 3.800 familias en la comunidad que están esperando la aprobación de esa ley de renta social básica. Pues bien, nuestros aliados de Podemos llevan 3 años bloqueando la aprobación de esa ley en las Cortes de Aragón. ¿Y sabéis por qué lo hacen? Porque ellos entienden que la aprobación de esa ley le concedería ventajas electorales al Gobierno. ¿Y sabéis por qué nosotros rechazamos absolutamente ese planteamiento? Porque para nosotros lo importante no son las ventajas electorales de una ley, sino la solución de los problemas de los ciudadanos que peor lo pasan. Con lo cual se está poniendo de manifiesto que aquellos que el 15M, que aquellos que hace 3 años salían a las calles pidiendo justicia, pidiendo atenciones para los que peor lo pasaban, en realidad lo único que les importa es el poder. Y por el poder y por adquirir posiciones electorales de prevalencia son capaces de sacrificarlo absolutamente todo, incluso la situación de las familias más vulnerables de nuestra comunidad. Insisto, planteamos sucesiones por equilibrar, por armonizar la situación de nuestras familias ricas, medianas y pobres con las del resto del país. E insisto, Podemos tiene sobre la mesa una oferta del Partido Socialista para negociar unos presupuestos en el año 2019 que aumenten sustancialmente, más si cabe, la sanidad, la educación y las políticas sociales. Y además una oferta, compañeras y compañeros, para desatascar de una vez por todas la ley de renta social básica, un desatasque en el que ellos pondrán de manifiesto si lo que les importa es el poder o lo que les importa realmente es la gente, que es el reclamo con el que ellos llegaron a las elecciones y consiguieron hace algunos años unos excelentes resultados.
Por lo demás, en las últimas fechas ha ocurrido en España ese cataclismo al que me refería al principio de mi intervención. Conocida la sentencia de Gürtel, Rajoy debió dimitir y convocar elecciones. Era la salida normal, era la salida razonable. El Partido Popular y el presidente del Gobierno, Rajoy, no podían permanecer ni un minuto al frente del Gobierno de este país por razones de decencia, por razones de higiene democrática, por razones de higiene ética. El Partido Popular y Rajoy se negaron a darle esa salida a la crisis originada por la demoledora sentencia de Gürtel. Y el Partido Socialista, con el compañero Pedro Sánchez a la cabeza, asumió su responsabilidad, hizo lo que debía y presentó una moción de censura que a la postre concitó la mayoría de los apoyos de los parlamentarios de la Cámara, dio al traste con el Gobierno de Mariano Rajoy y puso en la presidencia del Gobierno, puso en la Moncloa de manera totalmente legítima al secretario general del Partido Socialista, al compañero Pedro Sánchez. La prensa ha dicho lo que ha dicho, las fuerzas políticas han dicho lo que han dicho, y lo que te rondaré y lo que seguiremos escuchando del Partido Popular, de Ciudadanos, y lo que me temo que a no mucho tardar escucharemos de algunas de las fuerzas, por no decir todas, que apoyaron la moción de censura. Pero lo cierto es que el Gobierno que ha formado el compañero Pedro Sánchez es toda una declaración de intenciones de qué es lo que el compañero trata de hacer al frente del Gobierno de España. Ha llegado a ese Gobierno sin hipotecas, ha llegado a ese Gobierno sin ningún tipo de pacto con absolutamente nadie. Ha llegado al Gobierno con una hoja de ruta que tiene 3 fases. La primera era forzar la salida del Partido Popular del Gobierno. La segunda era buscar soluciones para los elementos, para los problemas más urgentes de este país. Y la tercera era convocar las elecciones. Ahora estamos en la segunda de las fases, que es estabilizar este país y buscar soluciones para los problemas más urgentes del país. Se nos reprocha que hemos llegado al Gobierno sin un programa, y lo cierto es que la moción de censura salió adelante, hemos de reconocerlo, no tanto para hacer posible un Gobierno socialista, sino para forzar la salida del Gobierno del Partido Popular. Pero, insisto, la propia configuración del Gobierno es un programa en sí mismo. Quien a estas alturas tenga dudas de que Pedro Sánchez va a ser rehén de los nacionalistas y de los independentistas actúa con absoluta mala fe. La presencia en el Gobierno del compañero José Borrell, la presencia en el Gobierno del juez Marlaska y de otros muchos miembros del mismo nos da absoluta confianza de que la posición de Pedro y del Gobierno en relación con la unidad de España, en relación con la aplicación de la Constitución, en relación con la imposición del Estado de Derecho en Cataluña, va a ser absolutamente innegociable. Además, la presencia de otros ministros nos asegura que en Europa no se va a suscitar ningún tipo de duda sobre este Gobierno. Y eso es importante porque en cualquier país de la Unión gobernar contra los criterios, gobernar contra las políticas que emanan de Bruselas es absolutamente suicida, como se ha demostrado en Portugal o como se demostró en Grecia. El Gobierno ha dado seguridad en Europa, el Gobierno ha dado seguridad a la economía española, el Gobierno, por tanto, se ha inscrito en la hoja de ruta que cabe esperar de un Gobierno socialdemócrata, de un Gobierno que cree en la unidad de España, que cree en la Constitución y que cree en el proyecto de la Unión Europea, con lo cual podemos estar absolutamente tranquilos, todos nosotros estamos en buenas manos. El elenco de ministros y ministras, compañeras y compañeros, es magnífico y estoy absolutamente convencido de que ello va a ser no solo una oportunidad para España, que de esta forma sale del marasmo en la que se halla impresa desde hace ya muchos años en manos de un Gobierno
absolutamente anegado en la corrupción y en la inacción como era el Gobierno del Partido Popular. Va a ser un Gobierno que le va a dar oportunidades a Aragón. Esta mañana, en el debate de control que mensualmente tiene lugar en el Parlamento regional, prácticamente todos los grupos me preguntaban que qué espero del Gobierno de Pedro Sánchez. Yo les decía que en el peor de los casos no podemos ir a peor, porque el listón lo ha dejado tan bajo el Gobierno de Mariano Rajoy que a poco que se esmere Pedro, Aragón mejorará. No podemos ir a peor porque en aquello que más nos preocupa, en la financiación autonómica, en la política o en la estrategia de la despoblación, en la atención a la dependencia, en la atención a los servicios públicos de sanidad, educación y de políticas sociales, cualquier medida que le imprima Pedro al Gobierno será para bien de las comunidades autónomas y para el conjunto de los ciudadanos españoles y, por supuesto, aragoneses. No podemos ir a peor, compañeros de Teruel, en el problema de la minería. Es verdad que pinta complicado para la minería. Las directivas, las instrucciones que llegan de Europa no son particularmente tranquilizadoras, pero no es menos verdad que durante 7 años el Gobierno del Partido Popular, por la minería, por la permanencia de las centrales térmicas, no ha hecho absolutamente nada. Con lo cual, compañero Ignacio, compañeras y compañeros de Andorra, a poco y bien que lo hagamos desde el Gobierno socialista, en colaboración con el Gobierno autonómico, seguramente haremos mucho más por la permanencia de la central térmica de lo que lo ha hecho en 7 años la inacción y la desidia del Gobierno del Partido Popular. Y, por último, el Gobierno de Pedro Sánchez va a ser una oportunidad para el Partido Socialista. La peculiaridad de la situación política española, lo ocurrido tras el 15M, esa especie de terremoto sociológico que ha sacudido a España en cuanto a preferencias electorales, en cuanto a la entrada en la política de una manera rotunda de fuerzas nuevas que no conocíamos a lo largo de los años desde la transición. Es verdad que ese tipo de circunstancias habían complicado mucho el papel y el espacio del Partido Socialista Obrero Español, pero estoy en disposición de trasladaros a todos no la seguridad, pero sí mi creencia de que esta nueva situación al Partido Socialista Obrero Español lo resitúa, al Partido Socialista Obrero Español le ofrece oportunidades nuevas y es nuestra obligación como organización aragonesa ponernos en línea, asociarnos a ese esfuerzo, compartir ese entusiasmo, compartir ese enardecimiento que ha surgido en la opinión pública española en relación con el Gobierno de Pedro Sánchez y en relación con el Partido Socialista, porque eso le vendrá bien a España, le vendrá bien a Aragón y le vendrá bien al propio Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, en un panorama que no está exento de dificultades, en un panorama que no está exento de obstáculos que tendremos que superar, seamos optimistas. Pero no optimistas como a veces lo son aquellos que llegan a la conclusión de que las cosas van a ir bien porque por sí mismas van a ir bien, sino optimistas como hay que serlo desde la izquierda a base de entender que el optimismo es una manera, es un motor de forzar que las cosas, por mal que vayan, si los hombres y las mujeres nos empeñamos en que vayan bien, unidos, dándonos la mano, conseguiremos que vayan bien. Con ese espíritu es con el que tenemos que afrontar los próximos meses en la vida política española y aragonesa, desde la seguridad, compañeras y compañeros, de que si lo hacemos bien, refrendaremos nuestra posición de fuerza política hegemónica en las elecciones municipales y autonómicas del año 2019 y llevaremos en volandas otra vez a Pedro Sánchez a la Moncloa, no con 84 diputados, sino con una mayoría que le permita aplicar un programa socialista radical, un programa socialista ambicioso basado en una mayoría parlamentaria importante. Ese es el ánimo que os quiero transmitir y ese es el ánimo que os pido que transmitáis a todas y cada una de las agrupaciones locales de la comunidad. Muchas gracias.